Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún tema en específico y por medio de preguntas a lo largo del caso clínico voy tratando de reforzar algunos temas que para mí son de interés y en este caso, por ejemplo, llevarlos de la mano sobre el diagnóstico y tratamiento en esta clase de pacientes. Entonces, vamos a empezar con la plática en cuanto al padecimiento actual del paciente. Es un hombre de 58 años que refiere un año de fatiga crónica durante el día, disminución de la libido y dificultad para lograr erecciones. Está molesto sobre todo porque su esposa sospecha que tiene una relación extramatrimonial porque además de problemas con su desempeño sexual, no está usando su anillo de bodas. El paciente explica que el anillo se ha vuelto demasiado pequeño para su dedo y que nunca ha engañado a su esposa. Su esposa también ha estado quejándose de que ronca de una manera muy importante durante el transcurso de la noche. ¿Cuáles son los antecedentes del paciente? El paciente trabaja como contador, no hay alergias, no toma medicamentos ni suplementos, no tiene antecedentes quirúrgicos, no tabaquismo, no uso de drogas recreativas, solo toma una copa de vino a la semana. Su padre murió a los 78 años por un infarto agudo al miocardio y su madre tiene 86 años de edad con hipertensión arterial. No tiene hermanos y su hijo de 28 años aparentemente sano. A la exploración física en la consulta inicial que se le dio a este paciente, sus signos vitales con la presión arterial discretamente alta, temperatura de 36,6, presión arterial de 150/90, cardíaca de 80, respiratoria de 12, peso de 130 kilos con una estatura de 1,80, lo que da un índice de masa corporal de 32, lo que lo establece en obesidad grado 1 y una saturación al aire ambiente del 98%. Estos son los hallazgos más importantes que se encontraron en el paciente en la exploración física. Frente ancha, con pliegues profundos, su mandíbula, nariz y labio inferior son prominentes y su lengua, manos y pies grandes. Tiene tiromegalia leve sin nódulos palpables. En el examen cardíaco, un punto de impulso máximo está a 3 centímetros lateral a la línea medio clavicular izquierda en su quinto espacio intercostal discretamente crecido. S1 y S2 normales, sin soplos, roce ni galopes, pulmones limpios, abdomen blando, no doloroso, no distendido, hígado se palpa 2 centímetros del margen costal sin ninguna otra organomegalia y las extremidades no se encuentran edematosas, es decir, no tiene edema. Cuando nos enfrentamos contra un paciente de estas características, un paciente que por los antecedentes del ronquido y fatiga diurno que nos pudieran orientar a que el paciente quizás esté cursando con una apnea obstructiva del sueño y además todas estas características fisonómicas que el paciente con acromegalia es muy común que tenga, porque como me comentaban mis maestros en la facultad, son diagnósticos de camión, es decir, con solo verlos podemos sospechar o tener una alta sospecha de ciertas enfermedades y la acromegalia es uno de ellos. Entonces, la frente ancha, los compliegues profundos, la mandíbula, la nariz, el labio prominentes, agrandamiento de la tiroides, del corazón, del hígado, pues todo nos orienta a que muy probablemente nos estemos enfrentando contra un paciente que tiene acromegalia. Entonces, si nos llega un paciente de estas características con clínicas y con comorbilidades que se asocian a acromegalia, ¿cuál sería el primer estudio que nosotros tenemos que realizar en este tipo de pacientes? Niveles de hormona de crecimiento, nivel de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que en inglés, por sus siglas en inglés es IGF-1, niveles de hormona de crecimiento y de IGF-1 o niveles de IGF-2. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero antes de hablar al respecto, me gustaría platicar un poco acerca de la acromegalia, de definir bien qué es esta enfermedad. Esta es una enfermedad progresiva crónica y que se caracteriza por un incremento en la secreción de la hormona de crecimiento y a su vez esto conduce a que haya un incremento en la producción del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que este es el principal hormona o es el principal causante de las alteraciones que vamos a encontrar en los pacientes. ¿Y cuáles van a ser estos resultados? Pues un crecimiento desproporcionado de los tejidos, tanto esqueléticos, blandos y orgánicos. En esta diapositiva les pongo a grandes rasgos cuáles son las características más importantes en los pacientes con acromegalia, o cuáles son lo que vamos a tener, o cuáles son lo que va a provocar esta enfermedad en los pacientes. Si bien el agrandamiento de las extremidades, los rasgos faciales son manifestaciones
pues visibles, muy comunes que nos podemos llegar a encontrar de estos pacientes, existen muchas otras comorbilidades y muchas otras complicaciones que se pueden presentar en los pacientes con acromegalias y van desde problemas neurológicos, cardiovasculares, respiratorios, esqueléticos, metabólicos, gastrointestinales, en fin, son muchos comorbilidades y afecciones a diversos órganos que estos pacientes pueden presentar. Por ejemplo, los síntomas neurológicos van a deberse muy en gran parte por los efectos locales del tumor. Como les voy a comentar un poco más adelante, pero el 75% de los pacientes van a presentarse con adenomas, macroadenomas. Es decir, casi 8 de cada 10 pacientes que encontremos con acromegalia van a tener macroadenomas. Y al ser un macroadenoma, es decir, por arriba de 10 milímetros el tamaño del tumor, pues obviamente va a haber eh, eh, afección de los órganos circundantes o de las estructuras circundantes y esto va a afectar al sistema nervioso. Como por ejemplo, ¿qué? Cefalea, déficit de los campos visuales, parálisis de los nervios craneales, a su vez va a provocar hiperprolactinemia con los síntomas que esto genera, hipopituitarismo también con los síntomas que esto genera. Entonces, para empezar, en el sistema nervioso central, efectos locales del tumor. En el sistema cardiovascular podemos encontrar diversas alteraciones como hipertrofia biventricular, hipertrofia septal asimétrica, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca diastólica y una cuestión que es muy importante y que se presenta hasta en el 40% de los pacientes son trastornos de la conducción, son arritmias. Entonces, casi la mitad de los pacientes que nos enfrentemos con acromegalia vamos a encontrar alteraciones de la conducción. Entonces eso es importante saberlo y pues obviamente hipertensión. En el sistema respiratorio, lo que más nos vamos a encontrar son obstrucciones de la vía aérea que va a llevar a una apnea obstructiva del sueño con todos los efectos que esta enfermedad genera, como pues, alteraciones en el sueño, cansancio crónica o fatiga crónica, excesivos ronquidos, cansancio diurno, en fin, estas manifestaciones que se presentan en los pacientes con apnea obstructiva del sueño van a presentarse en estos pacientes sobre todo por la obstrucción de la vía respiratoria, por el crecimiento desproporcionado de los tejidos blandos, órganos y demás. Eh, del sistema musculoesquelético, pues vamos a encontrar un aumento del grosor de los tejidos blandos de manos y pies. El paciente va a empezar a comentar que los zapatos, los guantes ya no le van a quedar, van a tener que utilizar medidas un poco más grandes en el transcurso del tiempo y como se presentó en este caso, los anillos empiezan a dejar de quedarles, ya no les quedan lo que antes utilizaban. Vamos a encontrar prognatismo, maloclusión mandibular, artropatías y una cuestión que también es muy común que se presente en estos pacientes con acromegalia y la osteoartritis. La osteoartritis se va a presentar en el 70-75% de los pacientes con esta enfermedad. Y esta enfermedad es una de las principales causas de morbilidad y de discapacidad en estos pacientes. Por el crecimiento desproporcionado que van a tener este tipo de pacientes musculoesqueléticos y del sistema tegumentario. Entonces, estos pacientes, un gran porcentaje nos vamos a estar enfrentando con osteoartrosis. Y otra de las cuestiones que también van a presentar muy comúnmente estos pacientes es el síndrome del túnel del carpo. Hasta el 70% también de los pacientes van a presentar esta patología. Entonces, aparte de las alteraciones morfológicas que el paciente va a presentar y que son muy comunes y que podemos hacer el diagnóstico o la sospecha diagnóstica con mucha facilidad, además el paciente tiene osteoartrosis, síndrome del túnel del carpo, trastornos del ritmo, apnea obstructiva del sueño, son este tipo de comorbilidades que en un conjunto nos van a orientar hacia un diagnóstico. En el sistema tegumentario, textura aceitosa, hiperhidrosis, verrugas cutáneas, pliegues profundos en la piel. En el sistema gastrointestinal podemos encontrar pólipos del colon, cáncer de colon, que ahorita vamos a hablar más al respecto, macroglosia, hepatomegalia. En el sistema endocrino y metabólico, en las mujeres, sobre todo menstruaciones irregulares, galactorrea, disminución de la libido, disfunción eréctil, tiromegalia, diabetes, hipertrigliceridemia. Y esta enfermedad también se puede presentar con algunos otros síndromes, por ejemplo, el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que se va a presentar además de la acromegalia, va a estar asociada con un hiperparatiroidismo primario y tumores de los islotes pancreáticos. Entonces, esto a grandes rasgos es el cuadro clínico y las comorbilidades con las que se nos va a presentar el paciente. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que va a generar que el paciente tenga un incremento de la producción de la hormona de crecimiento y a su vez un incremento de la IGF-1? Pues bueno, la principal causa son tumores o adenomas hipofisiarios. En esta diapositiva les estoy poniendo las etiologías de la enfermedad. En primer lugar, lo que vamos más a encontrar con mucho mayor frecuencia son los adenomas de la hipófisis.
También podemos encontrar carcinomas de la hipófisis, pero son mucho menos. Es muy raro que encontremos un carcinoma hipoficiario, lo más común es que sea un adenoma, pero está dentro también de las causas de acromegalia. Un tumor extra de la hipófisis o síndromes familiares. Síndromes familiares como cuáles, el que ya les había comentado. El síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, McCune-Albright, acromegalia familiar, complejo de Carney, son enfermedades mucho más raras, con menos incidencia, mucho menos prevalentes, pero que también pueden generar acromegalia y tienen que estar dentro del diagnóstico diferencial. Otras cuestiones que pueden llegar a generar acromegalia es el exceso de la hormona de crecimiento, pero no propiamente dicho por el incremento a nivel de la hipófisis, sino extrahipófisis, como cuáles pueden ser los tumores de las células pancreáticas, de los islotes de las células pancreáticas, pueden llegar a generar o producir hormona de crecimiento extrahipofisial y generar esta enfermedad. Los linfomas o de manera iatrogénica, aquellos pacientes que pueden llegar a presentar alguna sobredosis por una reposición inadecuada de la hormona de crecimiento, aquellos pacientes que tienen déficit de hormona de crecimiento y se haga un mal reemplazo hormonal, puede provocar el otro extremo que sería iatrogénico. Y por último, el problema que sea un problema central a nivel del hipotálamo. Aquí específicamente se va a ser la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ya sea porque sea central específicamente por un tumor en el hipotálamo o periférico, es decir, un tumor pancreático carcinoide puede generar hormona liberadora de la hormona de crecimiento y estimular la producción de esta. Entonces, estas son las causas principalmente que van a generar acromegalia, pero sí es importante que se quede bien claro y bien establecido que la causa más común es el adenoma hipofisiario. Hay una patología que se llama pseudoacromegalia, que es una enfermedad que imita las características de la acromegalia. El paciente va a tener las características morfológicas de esta enfermedad, pero al hacer el protocolo de estudio no hay hipersecreción de hormona de crecimiento y los niveles se encuentran normales de la IGF-1. No es muy común, pero está dentro también de las posibilidades diagnósticas. Pero la causa entonces más común, adenoma de la hipófisis. En cuanto a epidemiología, ¿qué tan común es esta enfermedad? De acuerdo a los artículos y la lectura médica, nos comentan que la prevalencia es de 36 a 60 millones de casos por millón y su incidencia anual es de 3 a 4 por millón. Afortunadamente no es tan común como algunas otras enfermedades metabólicas, pero pues la verdad es que sí nos vamos a enfrentar, sobre todo los internistas y quizá los médicos de primer nivel, de cuando en cuando con pacientes con estas características. La mayoría de los estudios no encontraron una diferencia clara sobre la prevalencia que haya más en hombres que en mujeres. Algunos estudios dicen que es un poco más común en hombres, pero la verdad es que afecta a ambos sexos. Pero por las características del caso clínico que les estoy comentando y la alta sospecha de acromegalia, la respuesta a esta pregunta específicamente sería solicitar nivel de IGF-1 para detectar acromegalia. Y ustedes me preguntarán si no están si no conocen muy bien el tema de acromegalia, ¿por qué hacemos el primer estudio como IGF-1 si el problema es de las hormonas de crecimiento? ¿Por qué no medimos los niveles de la hormona de crecimiento, que sería pues lo más lógico, ¿no? En los pacientes que tienen exceso de hormona de crecimiento, pues pedir los niveles de crecimiento. Y para eso quiero hablar un poquito sobre un tema básico que es la secreción de la hormona de crecimiento y del IGF-1. Entonces, la hormona de crecimiento se sintetiza y se almacena en células somatotropas. Recordando en la anatomía básica, dentro de la hipófisis tenemos diferentes tipos de células y este tipo de células van a encargarse de diferentes hormonas. Las células específicas que se van a encargar de producir hormona de crecimiento son las somatotropas. Y estas están en una cantidad bastante importante en la hipófisis. Se menciona que representan más del 50% de las células que secretan hormonas van a ser somatotropas. Entonces, la producción y la síntesis y la liberación de la hormona de crecimiento se va a deber a tres factores. A la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que viene del hipotálamo, de la grelina y la somatostatina. Y una cosa que es muy importante y que, y que sería la razón por la que no hacemos de primera instancia en un paciente que sospechamos acromegalia a los niveles de hormona de crecimiento, es que tienen una secreción pulsátil. Es decir, no tenemos una secreción basal constante durante el transcurso del día y que esta secreción pulsátil, es decir, de pulsos durante el transcurso del día, va a depender de muchas cuestiones. Sexo, edad, neurotransmisores, ejercicio, estrés. Entonces, por eso no es tan seguro realizar los niveles de hormona de crecimiento para poder hacer el diagnóstico de acromegalia.
Y pues obviamente la hormona de crecimiento lleva a cabo sus funciones por medio de un receptor de la hormona de crecimiento, que es una glucoproteína transmembrana de cadena única y que por medio de esta va a realizar sus efectos. Entonces, a grandes rasgos, aquí les pongo en una diapositiva cuáles son los tipos de células que nos encontramos en la hipófisis: corticotropas, tirotropas, gonadotropas, lactotropas, somatotropas. Todas estas tienen diferentes funciones en cuanto a la liberación de hormonas. La que más nos importa y la que se ven afectados en los pacientes con acromegalia son las somatotropas. En estas células va a haber un crecimiento desproporcionado, una expansión monoclonal que va a provocar que haya un incremento en la producción de las hormonas de crecimiento, que puede ser por alteraciones y mutaciones en diversos genes como son los que les pongo en la diapositiva, y esto es lo que nos va a interesar en estos momentos. Dentro de las hormonas somatotropas las podemos dividir en dos tipos subgrupos histopatológicos dependiendo de la cantidad de queratina que tengan citoplasmática, y pueden ser densamente granuladas y escasamente granuladas. ¿Esto por qué es importante? Porque se ha encontrado que los pacientes que tienen un adenoma que está a expensas, por ejemplo, del subtipo histológico de escasamente granulado, se ha encontrado que se asocia con lesiones más invasivas que se presentan en pacientes más jóvenes y que no tienen una respuesta muy adecuada a los tratamientos médicos. Entonces, también me pareció importante comentarles esta situación. Entonces, la hormona de crecimiento se libera en las células somatotropas de la hipófisis, y esta va a estimular la producción de la hormona de la IGF-1 en el hígado. Y a diferencia de la hormona de crecimiento que tiene una liberación pulsátil, la IGF-1 tiene una liberación un poco más estable y basal en nuestro organismo, por lo que es más factible que nosotros hagamos la medición de la IGF-1 y que tengamos un resultado pues más estable, un resultado mucho más confiable. Y este se puede ajustar de acuerdo a la edad y el sexo, y con eso podemos basarnos para el diagnóstico. Entonces, si bien es muy sensible la prueba del IGF-1 para hacer un escrutinio en este tipo de pacientes, no es tan específica. Puede estar falsamente elevado también en algunas otras circunstancias, como por ejemplo el embarazo, en pacientes con terapia de reemplazo de estrógenos, y se han encontrado picos al final de la adolescencia. Además de que también es difícil interpretar en pacientes que tienen ciertas enfermedades, como por ejemplo que estén desnutridos, diabéticos descontrolados con hiperglucemia, pacientes con insuficiencia renal, hepática o hipotiroidismo. Y si bien tiene también todas estas fallas, los niveles de la secreción del IGF-1 es mucho más confiable. Entonces, siempre se preferirá hacer los niveles de IGF-1 de una manera de escrutinio si el paciente tiene todas las características clínicas y tenemos una alta sospecha diagnóstica. Primero hacer IGF-1 antes que la hormona de crecimiento, porque como ya les dije, tenemos muchas variables y muchas limitantes para hacer los niveles de hormona de crecimiento. Y si solamente nos quedamos con una determinación de hormona de crecimiento al azar, estamos cayendo en un error, ¿vale? Y esto nos lo comentan las guías. Existen unas guías de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos que nos hablan específicamente sobre el diagnóstico y tratamiento de la acromegalia, y nos lo dicen de una manera textual, y se los pongo en la diapositiva. Recomendamos la medición de los niveles de IGF-1 en pacientes con manifestaciones clínicas típicas de acromegalia, especialmente con rasgos acrales y faciales. Sugerimos, si tiene todas las características morfológicas, pues lo que se recomienda es IGF-1. Si no tiene el paciente las manifestaciones típicas de acromegalia, pero presentan varias de estas afecciones que se encuentran asociadas a la enfermedad, como por ejemplo síndrome de apnea obstructiva del sueño, diabetes mellitus tipo 2, artritis debilitante, síndrome del túnel carpiano, hiperhidrosis e hipertensión, también se recomienda la realización a manera de escrutinio de la IGF-1. Entonces, a pesar de que encontremos al paciente sin las características típicas de la acromegalia, pero tiene comorbilidades que se asocian comúnmente con esta enfermedad, también la realización de IGF-1 se puede realizar. Entonces, dentro de las opciones que les había puesto en la pregunta número 1, ya vimos que el nivel de hormona de crecimiento solamente no es lo factible. Los niveles de hormona de crecimiento e IGF-1 al mismo tiempo tampoco serían de utilidad. Estamos haciendo gastar al paciente o a la institución en la que estemos que se realice también la hormona de crecimiento sin que nos ayude o nos aporte más allá de los niveles de IGF-1. Y pues obviamente los niveles de IGF-2 no son los indicados, sobre todo porque no tiene ningún papel en la acromegalia. El IGF-2
se produce principalmente por el hígado, desempeña un papel importante en la promoción del crecimiento fetal, pero en la acromegalia no tiene nada que hacer como diagnóstico. Entonces, en este paciente en específico se midieron los niveles de IGF-1 y se encontraron niveles de 590 nanogramos sobre mililitro. Por la edad y por el sexo, el rango de referencia para el paciente sería de 68 a 245, es decir, tiene más del doble del límite superior de lo que debería de tener. Y por los síntomas de fatiga y ronquidos que el paciente aquejaba, se realizó una polisomnografía, un estudio del sueño, y se confirmó el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño y se inició presión positiva de la vía aérea, con lo que mejoraron estos síntomas, sobre todo la fatiga. Entonces ya tenemos ahorita IGF-1 elevada y un diagnóstico de una comorbilidad que se asocia a la enfermedad, como es la apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso en este paciente? Ya tenemos entonces la IGF-1, ya tenemos una de las enfermedades que se asocian. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, solicitar resonancia magnética de hipófisis con contraste con gadolinio, una prueba de supresión de hormona de crecimiento con una carga oral de glucosa de 75 gramos, una prueba de estimulación de hormona de crecimiento o derivamos al paciente a un neurocirujano para valoración y tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los pacientes o cuál es el siguiente paso? El siguiente paso en los pacientes con que tenemos sospecha de acromegalia y que el IGF-1 salió elevado, el siguiente paso inmediatamente es la prueba de supresión de hormona de crecimiento. Se les da una carga de glucosa de 75 gramos, se valora la hiperglucemia que le estamos generando y a las 2 horas solicitamos valores de hormona de crecimiento. Esta prueba es necesaria sobre todo por lo que ya les había comentado, que si bien la prueba de IGF-1 es muy sensible, no es específica y podemos tener falsos positivos o falsas elevaciones, como todo lo que ya les había comentado. Embarazo, reemplazo de estrógenos, al final de la adolescencia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hipotiroidismo, hiperglucemia, todas estas cuestiones pueden llegar a provocarnos un nivel falsamente elevados y que por eso necesitamos hacer una prueba de confirmación. Y la prueba de confirmación es esta, prueba de supresión de la hormona de crecimiento. Sí o sí se tiene que realizar, no nos podemos quedar solamente con los niveles de IGF-1 para hacer el diagnóstico de acromegalia. Si ya tenemos un valor positivo de IGF-1 o un valor elevado, el siguiente paso, prueba de supresión. ¿Y qué es lo que tenemos que esperar en esta prueba? En una persona normal se va a suprimir la producción de la hormona de crecimiento y vamos a encontrar niveles por debajo de 1 microgramo por litro. Si están por arriba de estos niveles, podemos decir que falló la prueba de supresión y podemos hacer el diagnóstico confirmatorio de acromegalia. Y esto también nos lo ponen en las guías y están establecidos y se los leo de una manera literal. En pacientes con niveles séricos de IGF-1 elevados, recomendamos confirmar el diagnóstico mediante el hallazgo de una falta de supresión de la hormona de crecimiento de menos de 1 microgramo por litro después de una hiperglucemia documentada durante una carga de glucosa oral. Entonces ya vimos el primer paso, IGF-1, segundo paso, prueba de supresión. Entonces, dentro de las opciones que les había puesto en la pregunta, solicitar una resonancia magnética de la hipófisis con contraste gadolinio no es el siguiente paso, no sería la mejor opción porque podemos llegar a encontrar sí un adenoma, pero no tenemos todavía la confirmación bioquímica de que ese adenoma que estamos encontrando sea funcionante o no. Y el tratamiento va a depender mucho de si ese adenoma es o no funcionante. Realizar una prueba de estimulación de hormona de crecimiento, pues eso es el diagnóstico, eso se hace para los pacientes con el otro problema, que hay un déficit de la producción de hormona de crecimiento, entonces no tiene cabida en el protocolo diagnóstico de acromegalia. Y finalmente derivar al paciente a un neurocirujano para consulta. Pues si no tenemos el diagnóstico claro, si no tenemos un diagnóstico bioquímico, ni lo hemos, ¿cómo se llama? No lo hemos confirmado, pues ¿para qué lo mandamos con el neurocirujano? Nos lo va a regresar y nos va a decir, termina el protocolo de estudio de tu paciente y después me lo mandas. Entonces, la respuesta en esta pregunta es prueba de supresión de hormona de crecimiento con carga oral de la glucosa de 75 gramos. Entonces, al paciente se le realizó la prueba de supresión. ¿Cuáles fueron los resultados? Tuvo un resultado de 10 microgramos por litro 2 horas después de la carga, es decir, no suprimió. Se confirma el diagnóstico. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí, estudio de imagen. Pero del estudio de imagen, ¿cuál es la mejor opción? Por los costos y la disponibilidad, hacemos una radiografía de cráneo. Hacemos una resonancia magnética de hipófisis con contraste, verificando previamente que la función renal esté bien. Resonancia magnética sin contraste, no hay necesidad de hacer contraste. O finalmente, la tomografía es una mejor opción para este tipo de pacientes. ¿Cuál sería la respuesta en esta pregunta en los pacientes con acromegalia?
Pues la verdad es que la resonancia magnética es el estudio de imagen de elección, sobre todo por la capacidad que tiene de encontrar eh, tumores de pequeño tamaño, menos de 2 milímetros, pero siempre tenemos que verificar que la función renal del paciente se encuentre conservado y esto es mediante los niveles de urea y de creatinina. Obviamente los pacientes que tienen un filtrado glomerular disminuido, se nos comenta que si está por debajo de 30 mililitros minuto, pues la verdad es que corremos el riesgo de provocar una fibrosis nefrogénica y afectar más o provocar mayor daño renal, por lo que en estos casos quizá pudiéramos realizar una resonancia magnética sin contraste, aunque no tendría pues los mismos detalles ni la misma sensibilidad ni especificidad que un estudio con contraste, pero pudiera ser una opción en caso de que no pudiéramos por el falla en el riñón realizar con contraste. Y esto también nos lo establecen en las guías, está muy específico y se los leo. Tras el diagnóstico bioquímico de acromegalia, recomendamos realizar un estudio de imagen para visualizar el tamaño y la apariencia del tumor. Así como la extensión paracelar, sugerimos la resonancia magnética como la modalidad de imagen de elección seguida de una tomografía cuando la resonancia magnética está contraindicada o no está disponible, es decir, no tenemos la posibilidad de realizarle una resonancia al paciente, pues bueno, entonces la tomografía pues será la segunda opción. Y como les comentaba, la resonancia magnética es la de elección por la capacidad de detectar adenomas hipoficiarios más pequeños, hasta 2 milímetros. Y como les había comentado al principio de la plática, la verdad es que el 75% de los pacientes, casi 8 de cada 10, van a tener macroadenomas. Cuando nos enfrentemos contra un paciente con acromegalia, estamos casi seguro que va a ser un macroadenoma y entonces el tumor, al tener estas características, este tamaño tan grande, por lo general va a tener alteraciones en los senos cavernosos o posiblemente va a afectar el quiasma óptico. Y como ya les había comentado, si la resonancia está contraindicada o no se puede tener acceso a ello, la tomografía podría ser otra opción. Este es un ejemplo de una resonancia magnética de un paciente con macroadenoma hipoficiario. Podemos encontrar una secuencia en T1, la imagen A es coronal, la imagen B es sagital y que en las flechas rojas podemos observar cómo se observa un macroadenoma en los pacientes en la resonancia magnética. Entonces así es como vamos a observar este problema en la resonancia magnética. Entonces, dentro de las opciones que les había puesto en la pregunta, pues obviamente la radiografía no tiene cabida en el protocolo diagnóstico del paciente con acromegalia. No podemos observar micros o macroadenomas hipoficiarios en los pacientes con radiografías de cráneo simple. No sirven, no son útiles, no se molesten. Sin contraste, siempre y cuando el paciente no pueda realizarse por la función renal y tomografía, si por algún motivo tampoco se puede hacer la resonancia, pero la opción es resonancia magnética con contraste siempre y cuando la función renal esté conservada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el del paciente? Aparte de todo el protocolo de biometría, química, panel metabólico, hemograma, todo esto que se realizó al paciente, dentro de lo que llamó la atención fue una glucosa en ayuno alterado de 135 y la resonancia magnética nos arrojó un macroadenoma, un adenoma hipoficiario de 3 centímetros, que ya se cataloga macroadenoma, y que tenía extensión supracelular y que afectaba al quiasma óptico y que invadía el seno cavernoso derecho. Es decir, tenía un adenoma pues bastante grande, de un tamaño bastante generoso. Lo que nos lleva a la pregunta número 4. Ya tenemos el diagnóstico bioquímico confirmado del paciente. Ya tenemos una resonancia magnética que nos habla de un macroadenoma de 3 centímetros que afecta al quiasma, que entra al seno cavernoso, que tiene extensión supracelular. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Número uno, vamos a medir los niveles hormonales como son prolactina, cortisol, testosterona, FSH, LH, TSH, T4 y enviar a un oftalmólogo para que evalúe los campos visuales. Dos, medir todas estas hormonas y una evaluación en el consultorio, una evaluación macroscópica de los campos visuales y derivar al paciente al oftalmólogo solo si encontramos nosotros alguna alteración. Número 3, medir todos los niveles de hormonas y derivar al oftalmólogo solo si el paciente tiene algún síntoma visual. O número 4, ya no hacemos mayor protocolo, no hacemos todos de estos hormonales y que acuda al consultorio solo si tiene alguna alteración en el cambio o tiene alteraciones visuales. ¿Cuál sería la mejor opción en estos pacientes? ¿Qué es el siguiente paso que tenemos que hacer? Si nos estamos enfrentando con un paciente con acromegalia y macroadenoma, y sobre todo de las características de este paciente, un macroadenoma
de dimensiones importantes, con afección al quiasma óptico y con todo lo que ya les comenté, tenemos que medir el resto de las hormonas. Todo el resto de las hormonas tenemos que medirlas y por las características de tamaño de esta adenoma, sí o sí tenemos que mandarlo con el oftalmólogo. No importa si no encontramos ninguna alteración visual en el consultorio o en la consulta, no importa si el paciente se refiere a sintomático de manera visual, un macroadenoma de esas características y sobre todo si está afectando el quiasma óptico, que sería muy difícil que el paciente no tuviera síntomas, tiene que mandarse al oftalmólogo para una evaluación muy específica de los campos visuales. ¿Y por qué pedimos todo el perfil hormonal? ¿Por qué hacemos todo este merequetengue en este tipo de pacientes? Porque se ha encontrado que los tumores que secretan hormona de crecimiento, hasta un tercio de estos pacientes también van a tener elevación de los niveles de prolactina. Y pues estos niveles de prolactina elevada pues nos pueden llevar a un hipogonadismo o contribuyen al hipogonadismo que un paciente con acromegalia puede presentar. A veces con la imagen podemos discernir si el paciente tiene una hiperprolactinemia por compresión del tallo hipofisiario o es parte del adenoma que está generando esta producción de prolactina. Creo que valdría la pena hacer esa distinción. Y cuando nosotros solicitamos prolactina, tenemos que hacerlo con dilución. Cuando el paciente tiene un macroadenoma con niveles muy altos de prolactina, puede generarse algo que nosotros llamamos efecto gancho o hook effect, como lo dicen en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Eso ocurre cuando los niveles de prolactino están altos, o sea, tan elevados que no hay suficientes anticuerpos en el ensayo o en el estudio para unir ambos extremos de todas las moléculas de prolactina y entonces nos van a dar un valor falsamente bajo. Entonces, todos estos pacientes que nos enfrentamos con un macroadenoma tenemos que solicitar prolactina con dilución 1 en 100 para evitar este efecto gancho y nos den un valor lo más cercano a la realidad. Entonces, los pacientes que tienen macroadenoma, que tienen acromegalia y estamos en el protocolo de estudio, no se les olvide, prolactina con dilución el 1 en 100. Cortisol, T4 y testosterona también tenemos que solicitarlo porque los pacientes con acromegalia se pueden presentar con insuficiencia suprarrenal central, hipotiroidismo central e hipogonadismo central. Entonces, se pueden estar aislados o en combinación, o sea, presentar todo este tipo de alteraciones. Entonces, dentro del protocolo de estudio y para completar el diagnóstico, tenemos que solicitar todo el perfil hormonal. Aparte de que los pacientes pueden presentar algunos otros tipos de comorbilidades y uno de ellos que es muy importante es que tienen riesgo incrementado de cáncer de colon, entonces también se tiene que hacer un estudio de colonoscopía. Existen unas guías que complementan a las guías que ya les comenté de la Sociedad de Endocrinología sobre el diagnóstico y tratamiento y estas guías específicamente nos hablan sobre las comorbilidades. Diagnóstico y tratamiento de las comorbilidades que se asocian a la acromegalia. Así de importantes son todas las comorbilidades que presentan este tipo de pacientes. Aquí les pongo un cuadro que nos resume a grandes rasgos qué tenemos que hacer con los pacientes de acromegalia. ¿Qué tantas veces, cada cuánto tenemos que hacerle mediciones de la presión arterial, electrocardiogramas, ecocardiogramas, niveles hormonales, densitometrías, colonoscopía? Esta guía nos ayuda a estar valorando las comorbilidades en este tipo de pacientes, porque como vamos a ver un poco más adelante, nos enfrentaremos contra pacientes que no responden como quisiéramos al tratamiento y tenemos que estar escalando el medicamento o la cirugía, etcétera, etcétera. Y pues en lo que hacemos ese ajuste y que llevamos al paciente a niveles normales de hormona de crecimiento IGF-1, pues el paciente puede seguir desarrollando las comorbilidades que se presentan propiamente dicho en la enfermedad. Y entonces tenemos que estar conscientes de que se tiene que hacer escrutinio de todas estas en determinado momento de la enfermedad y estas guías nos ayudan mucho a saber cuáles son las comorbilidades que tenemos que buscar y cada cuánto tenemos que hacerlo. Y finalmente los campos visuales, como ya les había comentado, pues obviamente es muy difícil que encontremos que el paciente tenga una afección súbita de los campos visuales, puede llegar a ser, pero no es lo más común, es más frecuente que encontremos pacientes con cambios en los campos visuales de una manera insidiosa, por lo que los pacientes con macroadenoma tienen que ser valorados por el oftalmólogo, no hay más, no hay de otra. Al paciente se le repitió la glucosa en ayunos, que siguió saliendo alta, y la hemoglobina glucosilada confirmó el diagnóstico de diabetes, por lo que se le inició metformina, cambios en los estilos de vida, y se le explicó que muy seguramente es secundaria la acromegalia que está cursando, y el resto del perfil hormonal es el siguiente. Cortisol, bien. Prolactina,
alta, se hizo confirmada con dilución 1:100, el punto de corte 15.2 el máximo y tenía 23. Testosterona baja de 59 con punto de corte mínimo de 193, LH normal, FSH alta, casi el doble del límite superior, 3, TSH normal y T4 libre. Entonces, esto fue lo que se encontró ya completando el protocolo de estudio del paciente. Entonces, la pregunta 5, ¿qué tratamiento se recomendaría para la acromegalia del paciente? O sea, en este paciente y en la mayoría de los pacientes, ¿qué es lo que se les recomienda? Número 1, primero se da tratamiento médico, luego resección transesfenoidal del macroadenoma hipoficiario si el tratamiento médico falla, es decir, primera línea, médico. 2, cirugía. En la segunda opción, tratamiento médico primero, radioterapia si el tratamiento médico falla y resección transesfenoidal del macroadenoma hipoficiario como último recurso. Entonces, número 1 médico, 2 radioterapia, 3 cirugía. Opción 3, resección transesfenoidal del macroadenoma hipoficiario primero, tratamiento médico si la cirugía falla y radioterapia si tanto la cirugía como el médico fallan. Entonces aquí sería primero la cirugía, médico, radioterapia. O por último, conservador, vigilancia, ir controlando de manera intermitente los niveles de IGF-1 con frecuencia y iniciamos tratamiento médico solo si el paciente no remite el problema en un año. ¿Cuál sería el tratamiento en este tipo de pacientes? Pues si escogió el tratamiento quirúrgico, estaba acertado. El tratamiento inicial y de elección en los pacientes con acromegalia es la resección del tumor. ¿Cuál es la opción más común, más frecuente, sobre todo porque tiene una reducción en la morbilidad y mortalidad? Una técnica endoscópica y microquirúrgica como es la resección transesfenoidal. Hoy en día ya casi no se utiliza cranectomía, quizá en algunos casos muy específicos y muy contados, pero el tratamiento quirúrgico de elección es la resección del tumor mediante abordaje transesfenoidal. Obviamente va a tener complicaciones, es un procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son los síntomas y las complicaciones que se relacionan? Congestión nasal, sinusitis, epistaxis, fuga de líquido, cefalorraquídeo, hemorragia, meningitis, accidente cerebrovascular, deterioro visual, daño vascular, diabetes insípida transitoria o permanente, hipopituitarismo, aunque la tasa de mortalidad, debemos decirlo, es baja. En manos expertas y en centro especializado, la mortalidad es inferior al 0.5%. Entonces, afortunadamente, este tipo de técnicas endoscópicas y mínimamente invasivas tienen una mortalidad muy baja. Una vez que se realiza la extirpación del tumor, vamos a encontrar mejorías bioquímicas importantes, disminución de la IGF-1, disminución de la hormona de crecimiento, por lo que se les recomienda que una vez que se hizo la cirugía, a las 12 semanas, es decir, a los 3 meses, se deben de medir los niveles de estas hormonas, IGF-1 y hormona de crecimiento. Si el nivel de la hormona de crecimiento es superior a 1 microgramo sobre litro, el siguiente paso sería hacer una prueba de supresión con glucosa oral y posteriormente resonancia magnética también a las 12 semanas después de la cirugía para ver si no hay tejido residual, tumor residual o alteraciones de las estructuras adyacentes. Si encontramos todavía tumor grande o residual, extensión supracelular, altos niveles de IGF-1, altos niveles de hormona de crecimiento, podemos definir que hay una falta del éxito quirúrgico. Entonces, eso es importante. El seguimiento que se les da después de la cirugía es importante. La terapia médica puede ser el tratamiento inicial, pero son aquellos pacientes que pues, no quieren ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, tienen pues, temor y no quieren realizárselo, o los riesgos son muy elevados, ya sea porque las comorbilidades y los riesgos anestésicos y quirúrgicos son muy elevados por otras enfermedades y comorbilidades, o si de plano tiene un alto riesgo la cirugía. Entonces, en esos pacientes que no son candidatos por tal o cual cosa a tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico será el que tendremos que implementar. Algunos pacientes se les dará dependiendo de las características del tumor, se les podrá dar la opción de dar tratamiento médico para reducir el tamaño del tumor y posteriormente el abordaje quirúrgico. Dependerá de cada paciente, pero
el tratamiento médico generalmente no es la primera opción. Y la radioterapia se reserva en aquellos pacientes cuyos tumores recurren o persisten después de que se llevó a cabo la cirugía o que no toleran los medicamentos o que no tuvieron respuesta con medicamentos. Entonces, este tipo de pacientes serán candidatos a radioterapia y por eso es la última opción de tratamiento en este tipo de pacientes. Al paciente fue sometido a una resección del tumor trasesfenoidal y se repitieron los estudios hormonales a los 3 meses. Estos fueron los resultados. La IGF bajó de 560 y tantos que tenía a 400, bajó, pero sigue alta. El cortisol sigue normal, testosterona sigue igual de baja, no se ha modificado, LH igual, la FSH incluso se incrementó de 3 a 3.7, la prolactina mejoró, TSH y T4 siguen exactamente igual. Se le repitió la resonancia de magnética de control y se encontró que había un adenoma residual de 1.3 centímetros. Acuérdense, el primero era de 3 centímetros y ahorita el control de 1.3, es decir, continuaba el tumor, aunque sin extensión supracelular. Entonces, en este tipo de pacientes que ya fueron sometidos a cirugía, que encontramos tejido residual, que tenemos todavía elevación de la IGF-1 y que seguimos teniendo alteraciones en los restos de los perfiles hormonales, como es en la hormona de la testosterona baja, la FSH alta. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Como les había comentado, si hay una falla en el tratamiento quirúrgico, la opción es un tratamiento médico, pero ¿cuál damos? Un antagonista del receptor de GH, como el pegvisomant, un ligando del receptor de somatostatina, o por sus siglas en inglés SRL, como la ocreotida. Número 3, carbegolina, que es un agonista de la dopamina, o una combinación del SRL con pegvisomant. ¿Cuál sería la opción para este tipo de pacientes? ¿Qué nos dice la literatura? ¿Cuál es el mejor medicamento? En estos casos se puede dar SRL o pegvisomant. Para este paciente en específico, el caso clínico, el más recomendado sería un SRL como el ocreótido. Las guías de la Sociedad de Endocrinología nos dice que podemos utilizar cualquiera de los dos, SRL o pegvisomant. Sin embargo, sí es importante señalar que, por ejemplo, el pegvisomant es mucho más caro, eso es mucho más costoso. Por lo que los SRL serían una mejor opción para los pacientes que no tengan la posibilidad de acceder a este tipo de medicamentos pero hoy en día se establece, sobre todo en las guías y las recomendaciones de la Sociedad de Endocrinología, que un SRL sería la mejor opción para la mayoría de los pacientes. Entonces, se utilizan como terapia primaria en pacientes que no se pueden curar con cirugía o que tienen alguna contraindicación para llevar a cabo el procedimiento. La carbegolina se puede utilizar, que es un agonista de la dopamina, pero generalmente se reserva para aquellos pacientes que no tienen una elevación de IGF tan elevada y que tiene síntomas leves de acromegalia. Es decir, es como la última línea de tratamiento médico en los pacientes con acromegalia. La primera opción siempre será el SRL. Se puede agregar pegvisomant o carbegolina a un SRL que se inició de manera inicial, si es que vemos que no hay una respuesta clínica ni de niveles séricos de IGF-1 y hormona de crecimiento en estos pacientes. Aquí les dejo un resumen de los medicamentos que existen hoy en día en el mercado para el tratamiento de la acromegalia, las características en cuanto a dosis, normalización de IGF-1, reducción del tamaño del tumor. No me quiero parar a cada uno de ellos. Si quieren ponerle pausa y revisar todos los medicamentos, pues adelante, yo se los dejo en las diapositivas, ¿vale? Entonces, la evolución del caso, entonces el paciente al ver estas características que no había respondido bien al tratamiento quirúrgico, pues se optó por un SRL como la ocreotida y posteriormente se fue incrementando la dosis dependiendo de la respuesta del paciente. Para el hipogonadismo central se trató con gel de testosterona, acuérdense que tenía niveles bajos de testosterona, y después de 3 meses el IGF-1 disminuyó a valores normales a 190, acuérdense que el valor máximo era 240, la testosterona de 95 que tenía subió a 450, normalizándose, y la hemoglobina glucosilada mejoró de 7.3 a 5.9. Sin embargo, el paciente no estaba tan conforme de estarse inyectando creotide, por lo que nos comenta que buscando en internet encontró la opción de una radioterapia estereotáctica y que qué tan bueno sería y si sería mejor que el tratamiento médico. Entonces, eso nos lleva a la pregunta número 7. ¿Qué afirmación describe mejor el efecto terapéutico de la radioterapia en la acromegalia? Opción número 1, la radioterapia estereotáctica es más eficaz que la terapia médica y debe utilizarse como tratamiento de segunda línea después de la cirugía. La radioterapia estereotáctica es menos eficaz que la radioterapia convencional.
La radioterapia estereotáctica conduce a la estabilidad o a una disminución del tamaño del tumor secretor de la hormona de crecimiento entre un 93 a un 100% de los pacientes de 5 a 10 años y la remisión bioquímica de 40 al 60% en los pacientes a los 5 años, o la radioterapia estereotáctica causa hipopituitarismo en no más del 1% de los pacientes. Hablando un poco acerca de la radioterapia, como nos decía la opción número 3, pues la verdad es que eso es verdad. Disminuye el tamaño del tumor 93 al 100% de 5 a 10 y bioquímico del 40 al 60 a los 5 años. Y sí se desarrolla hipopituitarismo hasta el 50% de los pacientes a 50 a 5 años. Es decir, sí tiene una tasa de hipopituitarismo bastante importante en este tipo de pacientes. Sin embargo, las otras complicaciones es bajo, del 0 al 5% para nuevos déficits visuales, daño de los nervios craneales, radionecrosis cerebral y 0 a 1% para tumores cerebrales secundarios. Entonces, creo que el principal problema de este tipo de opción de radioterapia quizás sea el hipogonadismo que puede llegar a generar hasta casi el 50% de los pacientes, pero es una buena opción en los pacientes. Y a comparación de la radioterapia convencional, esta ya prácticamente no se utiliza por la morbimortalidad que genera, principalmente accidentes cerebrovasculares. Entonces, la radioterapia se reserva para el tratamiento postquirúrgico de pacientes con tumores recurrentes o persistentes o que son resistentes o no pueden tolerar la terapia médica. Se trata de un tratamiento de tercera línea. Este paciente en específico no respondió de manera adecuada a la cirugía, pero sí está respondiendo de una manera buena al tratamiento médico. Habrá que sentarse con el paciente sobre hablar de los riesgos y beneficios del tratamiento con radioterapia. Ahorita está funcionando el tratamiento médico, habrá que ver los riesgos, los beneficios, lo que el paciente quiere y llegar a un acuerdo con el propio paciente sobre las opciones de tratamiento. Y por último, les dejo un algoritmo diagnóstico y tratamiento que resume a grandes rasgos todo lo que ya les comenté en la plática. Signos y síntomas de acromegalia: si el EGF1 está normal, se descarta. IGF-1 elevada para edad y sexo, se hace terapia de supresión. Si se suprime, se descarta. Si no se suprime, se hace estudio de imagen, en este caso resonancia magnética con contraste. Si no se encuentra ningún tumor en la hipófisis, habrá que sospechar de un tumor extrahipófisis o ectópico. Y para esto tenemos que hacer estudios de tomografía de tórax, de abdomen, obtener niveles de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento en vías de encontrar el tumor ectópico que está generando este aumento en la producción de la hormona de crecimiento y retirarlo en cuanto se encuentre. Si encontramos un tumor en la hipófisis, un adenoma hipofisiario, la primera opción, como les comenté, resección transesfenoidal, checar los niveles de IGF-1 y hormona de crecimiento. Si siguen altos, empezar tratamiento médico. De primera instancia, un SRL. Si no se mejoran los niveles hormonales, hay que agregar un antagonista del receptor de la hormona de crecimiento o un agonista de la dopamina o ambos. Y si a pesar de eso no responde, como última opción, como tercera línea, repetir la cirugía, una nueva intervención quirúrgica o radioterapia. ¿Vale? Entonces, es un repaso muy básico, muy rápido. Quería hacerles un video en el que los llevara de la mano cómo se hace el diagnóstico de acromegalia. Primero A, después B, después C, después D. Si sale todo esto, E, en fin, ¿no? Traté de hacer lo más didáctico que fuera posible. Espero que haya sido de su ayuda y de su entendimiento. Si ustedes creen que sea de utilidad este tipo de video para algún colega o algún amigo, por favor háganselo llegar, le ayudan a él, me ayudan a crecer a mí. Si no me siguen, síganme, suscríbanse, déjenme algún comentario si están interesados en algún tema o tienen alguna duda. Yo reviso todos los comentarios y trato de responder a la brevedad todos los comentarios. Muchísimas gracias, gracias a todos los seguidores, ya somos 3000 en el canal. Eh, eh, Muchísimas gracias a todos y esperemos que continuemos creciendo en este canal. Que tengan un bonito día y una excelente semana.